vamos a comenzar. Bueno, la diabetes mellitus se considera actualmente como uno de los problemas principales de salud a escala mundial, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en México, en diabetes mellitus, a nivel mundial, estamos en tercer lugar, ¿sí? Creo que en primer lugar está Estados Unidos, pero nosotros estamos en tercer lugar. Así que es un problema que afecta a un gran porcentaje de la población. Se caracteriza o se puede caracterizar por un déficit absoluto o relativo de insulina. Pues lógicamente cuando nosotros nos falta esta hormona que es tan importante en el organismo y que sus mecanismos de producción por los islotes de Langerhans, que son las células beta pancreáticas o forman parte de las células beta pancreáticas que producen esta insulina, pues son por mecanismos genéticos. Lógicamente, cuando nos empieza a faltar esta insulina, pues eso genera un problema en el organismo. La insulina, pues una de sus principales acciones, no solamente, tiene otras acciones, la principal, pues es lograr la entrada de la glucosa que se deriva como resultado de la ingestión de los carbohidratos. Recuerden que cuando nosotros ingerimos carbohidratos, pues podemos ingerir disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, que son carbohidratos más complejos, pero el proceso de digestión se encarga principalmente de convertir esos carbohidratos en monosacáridos, que son carbohidratos simples. Esos monosacáridos son tres, son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Esos tres monosacáridos son los que se pueden absorber en el intestino y son los que entran a la sangre para después poder entrar a la célula y ser metabolizados en un proceso que se denomina, un proceso bioquímico que se denomina glucólisis, ¿sí? Que consiste, bueno, en tres etapas: glucólisis, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones o fosforilación oxidativa. Entonces, es lógico que si yo tengo la insulina en una deficiencia, un porcentaje de deficiencia, pues ese azúcar o esa glucosa que se va a encontrar en sangre no puede entrar a la célula, ¿sí? Y me va a generar una hiperglucemia como consecuencia de esa deficiencia. Esta hiperglucemia es con tendencia a afección de pequeños y grandes vasos a largo plazo. Después vamos a estar observando cuáles son las complicaciones que genera la diabetes mellitus si no tratamos a tiempo y si no realizamos un tratamiento correcto. El déficit de insulina se debe a un defecto en su secreción, de su acción o de ambas. La hiperglucemia mantenida se asocia a alteraciones a largo plazo de múltiples órganos, especialmente riñón, ojo, sistema nervioso, corazón, vasos sanguíneos, en relación con la aparición de micro y macroangiopatía. ¿Qué cosa es micro y macroangiopatía? El término de microangiopatía trombótica lo pueden buscar en internet como MAT, se refiere a una lesión estructural de la pared vascular, principalmente las paredes vasculares son principalmente arteriolas y capilares, con engrosamiento de la misma, trombosis plaquetaria intraluminar y obstrucción parcial o completa de la luz vascular. La presencia de trombocitopenia y anemia hemolítica son características constantes de la microangiopatía y reflejan el consumo y la disrupción de plaquetas y hematíes en la microvasculatura. La presencia de otros signos clínicos también depende de la distribución de las lesiones microvasculares que se puedan encontrar en la diabetes y la consecuente disfunción orgánica. Es una enfermedad de los vasos sanguíneos. Generalmente los vasos sanguíneos se obstruyen a consecuencia de la diabetes u otra entidad patológica. No permite que la sangre fluya adecuadamente por los vasos sanguíneos afectados y esto pues
lógicamente puede provocar consecuencias graves como son úlceras, puede provocar consecuencias graves como lo son grenas, ¿sí? Que todos saben que son problemas que se presentan en un gran porcentaje de las personas que presentan esta enfermedad. Eh, la microangiopatía afecta la función capilar y sus efectos pues se pueden manifestar en dos lechos vasculares. Se puede manifestar en la retina, que es parte importante de nuestros ojos, y el riñón principalmente. En las primeras etapas de la microangiopatía aumenta el flujo, posiblemente por aumentos de factores dilatadores. El aumento del flujo sanguíneo aumenta la presión de los capilares y por supuesto eso daña el endotelio capilar y aumenta su permeabilidad. Estas alteraciones capilares de la microangiopatía en etapas más avanzadas disminuyen la capacidad de dilatación y producen isquemia, ¿sí? Y en cuanto a la macroangiopatía, pues al daño que la diabetes va produciendo en las arterias de mediano y grueso calibre, estamos hablando en la microangiopatía de más pequeño calibre. Aquí son de mediano y grueso calibre, se le denomina macroangiopatía diabética. Las arterias, pues, son los vasos sanguíneos encargados de la sangre desde el corazón a todo el organismo, y pues en la diabetes se producen una serie de trastornos que de diferentes maneras van dañando el endotelio arterial. Entonces, esto puede traer como consecuencia a largo plazo que se lleguen a producir placas de ateroma, depósito de colesterol, tejido fibroso, células inflamatorias, que pueden llegar también a obstruir estas arterias, haciendo que el flujo sanguíneo pues se reduzca, comprometiendo la circulación de los órganos irrigados por dicha arteria. Si esto ocurre en las arterias que ya ustedes saben que irrigan el corazón, pues se puede producir una angina de pecho, y en las arterias de las piernas, por ejemplo, que también puede ocurrir, puede producir dolor en las pantorrillas al caminar. Yo he tenido pacientes que presentan dolor en las piernas, mucho dolor, y hace que está asociado a esta causa. Además, estas placas de ateroma pueden ulcerarse formándose rápidamente un trombo sobre ellas, pudiendo obstruir la arteria completamente y de forma repentina, dando lugar a un infarto de miocardio si afecta a las coronarias, o a una trombosis cerebral si afecta a las arterias que irrigan el cerebro. Entonces, fíjense la importancia aquí de nosotros conocer y ir conociendo pues los efectos secundarios que puede generar este problema como consecuencia del aumento de la glucosa, del colesterol, de los triglicéridos y de otros factores en nuestra sangre. Entonces, yo espero que haya quedado este término claro de micro y macroangiopatía. Las complicaciones crónicas, por lo tanto, nefropatía, vamos a estar hablando de ella, nefropatía periférica y autonómica y enfermedad cardiovascular. Además de estas complicaciones crónicas, en la evolución de la enfermedad pueden aparecer complicaciones agudas como la hipoglucemia, vamos a estar hablando de ella también, la cetosis y la situación hiperosmolar. ¿Qué cosa es la situación hiperosmolar? Así se denomina. El coma hiperosmolar es una de las complicaciones agudas de la diabetes, y este coma hiperosmolar se caracteriza por el déficit relativo de insulina y la resistencia a la insulina, que origina a su vez lo que estábamos comentando, una hiperglucemia importante, y esta hiperglucemia importante origina diuresis osmótica, deshidratación y una situación de hiperosmolaridad secundaria. Es una situación que puede darse también en la diabetes insulino dependiente, cuando hay cantidad suficiente de insulina para evitar la cetosis, pero no para controlar la glucemia. Los riñones normalmente, aquí es muy importante la hiperosmolaridad, que se hable de los riñones, porque los riñones normalmente compensan los altos niveles de glucosa en la sangre,
¿sí? Permitiendo que la glucosa extra salga del cuerpo a través de orina. Si usted no toma, por ejemplo, suficiente líquido, pues los riñones ya no pueden eliminar el exceso de glucosa, porque para eliminar, o para los riñones, para que los riñones puedan eliminar ese exceso de glucosa, pues lógicamente tiene que haber líquido. Esa glucosa tiene que salir con líquido, tiene que salir con minerales. Los riñones tienen que perder minerales y tienen que perder líquido para poder eliminar ese exceso de glucosa. Entonces, como se da en muchos casos, los pacientes no toman líquidos y los riñones ya no pueden eliminar el exceso de glucosa. Los niveles de glucosa en la sangre pueden llegar a ser muy altos como resultado de esto. Entonces, la sangre se vuelve mucho más concentrada de lo normal y a esto se le llama hiperosmolaridad. La hiperosmolaridad, pues, es una afección en la cual la sangre tiene una concentración alta de sal, principalmente sodio, tiene una concentración alta de glucosa y otras sustancias que normalmente hacen que el agua se desplace al torrente sanguíneo. Esto saca el agua de los otros órganos del cuerpo, incluso del cerebro, y pues la hiperosmolaridad crea un ciclo de incremento de los niveles de glucosa en la sangre y deshidratación. O sea, este aumento de la glucosa, este aumento del sodio, genera un desplazamiento del agua, ¿sí? Y entonces, este desplazamiento de agua, esta pérdida de líquido, ¿sí? Por eso los pacientes diabéticos, pues, tienden a orinar mucho. Esta pérdida de líquido, pues, también trae como consecuencia que una concentración elevada de sodio. Esta concentración elevada puede traer otras complicaciones, problemas de hipertensión, ¿sí? Que ya después vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado bien claro este problema de situación hiperosmolar. Así que, dentro de las cosas que vamos a incluir en el tratamiento es mucho líquido, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver ya en la segunda sesión. Definición, clasificación y diagnóstico. La diabetes mellitus es un trastorno endocrino metabólico complejo. ¿Por qué endocrino? Porque tiene que ver con las hormonas. En este caso, la hormona principal es la insulina, pero hay otras hormonas secundarias que están implicadas en este problema. Y metabólico porque este problema endocrino afecta el metabolismo de los macronutrientes, como vamos a ver más adelante, y también de los micronutrientes. Es un trastorno endocrino metabólico complejo en el que predomina una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono por disminución de la secreción pancreática de insulina, disminución de la sensibilidad de los receptores periféricos a la hormona o ambas. Ay, Dios mío. Bueno, ahí discúlpeme, ya les dije que esto iba a pasar. Estábamos hablando que la diabetes mellitus es un trastorno endocrino metabólico complejo en el que predomina una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono por disminución de la secreción pancreática de insulina, disminución de la sensibilidad de los receptores periféricos a la hormona o ambas. O sea, en la diabetes mellitus, por eso la diabetes es un problema que si lo agarramos desde inicio, lo podemos curar, lo podemos controlar. Yo, por ejemplo, en mi caso, aquí en mis consultas, yo tengo 3 remisiones completas de diabetes mellitus, ¿sí? Porque si nosotros atacamos estos problemas desde un inicio, sin dar incluso medicamentos, es un trastorno que podemos curar. Ya cuando el paciente se hace insulino dependiente, ya cuando el paciente lleva muchos años con problemas, es un poquito más complicado, pero es un trastorno que podemos atacar. Cursa además con alteraciones del metabolismo lipídico y proteico y con el desarrollo de complicaciones vasculares específicas a largo plazo. Ya vamos a ver por qué.
Existen varios tipos de diabetes, no solamente es la 1 y la 2. En la práctica clínica, las presentaciones más frecuentes de la enfermedad, pues la que ustedes conocen son diabetes tipo 1, de comienzo juvenil, priva y cetogénica, y la diabetes tipo 2, de comienzo habitual en la edad adulta, con resistencia periférica a la acción de la insulina y con poca tendencia a la cetosis. De la cetosis ya después vamos a estar hablando, ¿sí? La diabetes pancreopriva, que pues es lo que más se les puede hacer un poco menos entendible, es la diabetes mellitus, que también puede aparecer cuando el páncreas está dañado, ¿sí? Cuando el páncreas está dañado, pues a esta diabetes le vamos a denominar diabetes pancreopriva. Si la función del órgano falla parcialmente, este ya no produce suficiente insulina, en cuyo caso es imprescindible para el tratamiento con insulina. Las causas de un fallo completo del páncreas pueden ser las siguientes. Puede ser una inflamación del páncreas, lo que conocemos como pancreatitis. Casi siempre existe inflamación del páncreas cuando nos quitan la vesícula. Actualmente es un proceso quirúrgico que se está utilizando mucho, ¿sí? Tenemos una piedrecita, la podemos curar. Ya después, cuando en sesiones más en otras sesiones, cuando hablemos de piedras en la vesícula, problemas en la vesícula, vamos a estar hablando de un tratamiento para quitar literalmente en 2 meses. Casi siempre puede existir esta complicación cuando nos quitan la vesícula, una pancreatitis, causada, por ejemplo, también otras causas pueden ser el abuso de alcohol, ¿sí? Las propias piedras en la vesícula, aunque no nos las quiten, también pueden traer como resultado pancreatitis. La pancreatitis puede darse también por tumores en el páncreas, que requieren una extirpación quirúrgica del páncreas, como puede ser, por ejemplo, el cáncer de páncreas, o requiere tratamiento. Recuerden que cuando estábamos en la sesión de cáncer, vimos que Abraham Hofter, pues curó un cáncer de páncreas con 35 gramos de vitamina C, algo que jamás ha podido hacer la medicina alópata. Y también puede haber una inflamación del páncreas o un fallo del páncreas por fibrosis quística, ¿sí? Entonces, estos son componentes, son factores que pueden generar un daño en el páncreas y como resultado generar una diabetes pancreopriva, ¿sí? Eso es lo que significa diabetes pancreopriva. Hay también otras clases de diabetes menos frecuentes. Esas no las vamos a ver porque son las que menos se tratan. Las que más se tratan son las diabetes tipo 1 y tipo 2. Como son formas secundarias a enfermedades endocrinológicas, a enfermedades pancreáticas, a fármacos hiperglucemiantes, como por ejemplo los corticoides, o debido a una alteración genética definida. Existen además individuos que, aunque en situación basal presentan una cifra de glucosa normal, durante el estrés metabólico pueden desarrollar hiperglucemia, ¿sí? Aquí es muy importante que nosotros también recalquemos la hiperglucemia por estrés metabólico, ¿sí? Hay veces que, por ejemplo, tenemos algún estrés, tenemos algún problema, tenemos alguna complicación quirúrgica y de repente se nos aumenta la glucosa y pues ya el doctor piensa que es diabetes y sin embargo no es una diabetes, es una hiperglucemia por estrés metabólico. Las causas de hiperglucemia en pacientes por estrés metabólico pueden incluir o se pueden deber a concentración excesivas de hormonas contrainsulínicas, como puede ser el glucagón, hormonas de crecimiento, catecolaminas, glucocorticoides, citoquinas, entre otros. Y estas concentraciones excesivas de hormona pueden ser o pueden darse como resultado de algún estrés que nosotros hayamos tenido, de alguna complicación quirúrgica, y no necesariamente tiene que ser diabetes. En presencia de traumatismo, de algún traumatismo, una cirugía o una infección, ya les comentaba, se aumenta la secreción y liberación
de hormonas contrainsulares y de ciertas citoquinas. Y estas hormonas contrainsulares y citoquinas, pues, son las que generan este problema. Estas sustancias aumentan la producción hepática de glucosa y disminuyen la sensibilidad periférica a la insulina, originando la denominada diabetes mellitus inducida por el estrés. Superada la fase de estrés, cuando la agresión o respuesta inflamatoria cesa, pues la glucemia vuelve a los niveles normales. Es por eso que es muy importante que nosotros, antes de, incluso los doctores, si está presente en la sala, antes de nosotros dar un diagnóstico con el que nos podamos equivocar, nosotros debemos saber cuáles son las causas, ¿sí?, de esa diabetes, porque puede ser una diabetes mellitus inducida por el estrés, que no necesariamente va a continuar. Cuando cese la fase de estrés, pues lógicamente se va a asentar y se van a recuperar los niveles de glucosa. En este momento se debe evaluar de nuevo al paciente, ¿sí? En la mayoría de las ocasiones, tras cesar la enfermedad aguda, el metabolismo de los hidratos de carbono es normal. Entonces, ya vimos la clasificación, la definición, y vimos en qué momento podemos dar, pues, diagnóstico de lo que se considera diabetes mellitus. Vamos a ver algunas hipótesis de su surgimiento, ¿sí? Esto es muy importante. Aunque se plantea que las causas de la diabetes mellitus es multifactorial, o sea, pueden ser causas genéticas, de alimentación, causas ambientales, pues merece la pena detallar algunas de ellas de relevante importancia. La primera hipótesis es la obesidad. En los años 80, en Estados Unidos, a los científicos se les ocurrió monitorear a un grupo de 8.545 adultos sanos que no tuvieran ninguna enfermedad desarrollada. Se analizó a este grupo de adultos durante 10 años y en estos 10 años varias personas subieron de peso y desarrollaron diabetes mellitus tipo 2. Los investigadores observaron que por cada kilo de peso que ganaba la gente, aumentaba en un 4.5% la probabilidad de diabetes. Desde entonces, pues, ya se conocía la relación entre obesidad y diabetes, pero también, sin embargo, aún se desconocían los mecanismos mediante los cuales el exceso de grasa en el cuerpo afectaba la eficiencia de la insulina. Para explicar, bueno, ¿qué pasa cuando engordamos? Pues tenemos que recordar cómo funcionan nuestras células. Yo intenté, para no explicarle esto de una forma tan complicada, intentar llevárselos pues a una mejor forma para que lo puedan entender. Para nosotros poder entender, primero tenemos que saber qué es una célula. La célula, pues como todos saben, es la unidad estructural y funcional de los organismos, de los seres vivos. El ser humano, por ejemplo, está compuesto por más de 3 trillones de células. Estas células pueden estar en el páncreas, pueden estar en el corazón, pueden estar en el hígado, y en dependencia de cada órgano, pues van a realizar sus funciones. Ahora, hay muchas cosas en común en todas estas células, independientemente de que unas estén en el páncreas, otras en el corazón y otras en los riñones. Y es que todas esas células tienen organelos. ¿Qué son los organelos? Los organelos, pues, son microestructuras que se encuentran dentro de la célula que ayudan a las células funcionar. Por ejemplo, si nosotros, como organismo, fuésemos una célula, pues nuestros organelos, ¿quiénes serían? El corazón, el páncreas, los riñones. Si nos faltan esos organelos, lógicamente, nuestro organismo no puede trabajar. Entonces, los organelos son estructuras celulares que están interconectadas por microtúbulos, ¿sí? Y gracias a estas estructuras, pues la célula puede nutrientes, metabolizarlos, expulsarlos
intercomunicarse, realizar todas las funciones que está encaminada a hacer. Entonces, la célula está compuesta de varias partes, tiene puertas para dejar y entrar, salir sustancias. A estas puertas nosotros les vamos a llamar membranas, ¿sí? Que pueden ser, que estas membranas, recuerden, que presentan fosfolípidos, y estos fosfolípidos pues tienen estructuras de origen proteica que pueden abrirse y pueden cerrarse, tienen bombas que pueden abrirse y cerrarse, pues a determinados impulsos nerviosos, a permitir la entrada y salida de ciertos componentes que son necesarios para las células o que no lo son. Ahora, también tiene estructuras donde guarda distintos tipos de sustancias. Estas sustancias pueden ser, por ejemplo, la glucosa, ¿sí? Aminoácidos, que sirven para construir proteínas. Después vamos a estar mencionando la gluconeogénesis, ¿sí? Que es importantísima en la formación de glucosa. La síntesis de proteínas son por mecanismos genéticos. Se lleva en el núcleo, se lleva a cabo en el núcleo y se lleva a cabo en los ribosomas, son estructuras celulares. Y ácidos grasos que sirven para construir las grasas. Entonces, lo que más nos interesa es que la célula tiene una habitación que funciona como maquinaria para ensamblar los aminoácidos en proteínas y preparar los ácidos grasos para ser ensamblados. A esta habitación o a este organelo se le llama retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico es importantísimo. Está en retículo endoplásmico, el retículo endoplásmico liso y el retículo endoplásmico rugoso. En el retículo endoplásmico rugoso, esos puntitos amarillos que ustedes ven en la imagen son ribosomas. En los ribosomas se sintetizan proteínas, así que el retículo endoplásmico rugoso viene siendo una habitación para sintetizar proteínas y también para poder exportarla. Por el retículo endoplásmico rugoso, pues es un mecanismo para que las proteínas puedan salir al medio extracelular. Entonces, aquí también se fabrican proteínas, se preparan los ácidos grasos. Los ácidos grasos, no solamente los ácidos grasos nos dan, ¿sí? El organismo también tiene que sintetizar mediante ácidos grasos para cumplir determinadas funciones que pueden ser hormonales, pueden ser estructurales, pueden ser de transporte, ¿sí? Puede ser desde el punto de vista energético en el organismo. Entonces, para eso necesitamos el retículo endoplásmico rugoso. Esta habitación que se llama retículo endoplásmico rugoso, pues es importante para estos componentes. Y como ustedes ya han de saber, pues la insulina es una especie de llave. La insulina pues tiene o debe encontrar en las células ciertos receptores, ¿sí? Que se abren o hacen que la célula abra algún puente para que la glucosa pueda entrar dentro de la célula. Ahora bien, la célula tiene la capacidad de transformar el exceso de glucosa en ácidos grasos. Miren, esto se los voy a explicar, no se los quise poner en diapositiva, pero vamos a ver si con esta explicación pueden entender. La glucosa, cuando entra al citoplasma, al citosol de la célula, pues sufre un proceso de oxidación o metabolismo que se denomina glucólisis. Esa glucólisis tiene dos etapas. La primera es la glucosa se transforma, ¿sí?, en dos triosas fosfatadas. Esas dos triosas fosfatadas son importantes en el primer mecanismo, en el primer paso de transformación de la glucosa. Esas dos triosas fosfatadas, una de ellas se llama dihidroxiacetona. Esta dihidroxiacetona tiene la posibilidad de seguir el mecanismo de metabolización de la glucosa o de seguir otra vía. Esa otra vía es la síntesis de grasa. Entonces, cuando la glucólisis está inundada, o sea, está invadida de glucosa, cuando hay mucha glucosa, el organismo lo que hace es parte de esa glucosa, la metaboliza, la combustiona, la transforma en energía
pero otra parte, en esa segunda etapa, en esa primera fase, la transforma en grasa. Entonces, cuando nosotros comemos glucosa en exceso, el organismo, la célula, el citoplasma, el citosol, principalmente mediante enzimas, tienen la capacidad de transformar ese exceso de glucosa en ácidos grasos. Por eso, cuando comemos muchos dulces, muchos refrescos, pues nosotros engordamos, por ese mecanismo principalmente. Estos alimentos son muy pobres en grasa, pero son ricas fuentes de glucosa, y cuando los comemos en exceso el cuerpo los convierte y almacena en forma de grasa por ese mecanismo. El exceso de glucosa que hay en la célula pasa al retículo endoplásmico para ser transformada en ácidos grasos, que posteriormente son mandados a la bodega de grasa, así se le llama, así le vamos a llamar. La célula tiene estructuras, son los llamados adipocitos, para almacenar esa grasa que está en exceso. ¿Sí? Podemos almacenar tanta grasa que querramos. Ya ustedes han visto en internet, en videos, cómo hay personas de lo obesas que están, que no se pueden ni levantar de una silla, hay que transportarla. Bien, entonces, esa bodega pues va incrementándose si la persona ingiere frecuentemente excesos de glucosa. Ahora, si esto ocurre, pues el retículo endoplásmico tiene que trabajar de más, se estresa. Recuerdan que estas estructuras trabajan con nutrientes, trabajan con minerales, trabajan con vitaminas, ¿sí? Entonces, si hay un exceso de trabajo, lógicamente las reservas, las enzimas, las vitaminas, los minerales se van a agotar y el órgano en cuestión o el organelo en cuestión se estresa. Asimismo, pues esta bodega de grasa, en donde se almacena la grasa, se llena tanto que genera una resistencia para aceptar ácidos grasos. Esta bodega dice, ¿sabes qué? Ya no aguanto más. Voy a seguir almacenando ácidos grasos, pero me voy a resistir. Voy a trabajar menos. Voy a intentar de que este problema no siga. Entonces, este problema, o sea, esta bodega de grasa, genera una resistencia para aceptar más ácidos grasos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta célula? ¿Qué es lo que hace este organelo? ¿Qué es lo que hace esta bodega de grasa? Manda un mensaje a la célula, principalmente la célula en cuestión que está dejando entrar la glucosa, para que ya no deje entrar más glucosa. ¿Cómo hace esto? Este mensaje que es interior, intracelular, se da a través de microtúbulos. Este mensaje principalmente es por impulsos nerviosos. Estos impulsos nerviosos hacen que estas estructuras cambien los receptores. O sea, la célula es capaz, va a ser capaz, cuando dice basta, de mandar impulsos nerviosos a ella misma para que ella misma cambie los receptores de insulina, los receptores que pues van a reconocer esa insulina. Por ejemplo, entra mucha gente, muchas personas que me van a hacer daño o que van a hacer, por ejemplo, un desorden en mi casa, y todas esas personas tienen la llave de mi casa y pues yo tomo la acción de ¿qué? Tomo la acción de cambiar la llave o de cambiar el candado, el cerrojo de mi casa, y esas personas ya no van a poder entrar porque sencillamente no van a tener la llave para poder entrar. Eso mismo es lo que hace la célula en esta hipótesis. Y la insulina, entonces, lo que va a ocurrir con ella es que no logra reconocer estas estructuras para dejar entrar la glucosa. Entonces, lógicamente, si esto sucede, ambas, la glucosa y la insulina, se quedan divagando en la sangre. Cuando la glucosa no puede entrar, pues se queda en el torrente sanguíneo y entonces sube el azúcar en sangre. Y esto puede generar todos los problemas que vamos a ver a lo largo de la sesión. Bien. Esa es una primera hipótesis. Una segunda, se plantea también que por otro lado, las células beta del páncreas, células beta pancreáticas también se estresan. Lógicamente, la insulina es una proteína de 64 aminoácidos, ¿sí? Si ustedes nada más, a mí me gustaría darles una clase a ver si logran entender
el mecanismo de síntesis de proteína o síntesis de ARN, la transcripción y la traducción a nivel de célula, primero, bueno, se van a impactar de todo el trabajo de la célula que tiene que hacer para poder sintetizar por mecanismos genéticos, por codones y anticodones, por reconocimientos de promotores, de complejos, de enzimas, en donde aquí la enzima, una enzima importantísima es la ARN polimerasa 2. Es increíble el trabajo que tiene que hacer la célula para sintetizar una proteína o una enzima o una hormona que va a jugar un papel importante en nuestro organismo. Esta síntesis de insulina, por ejemplo, mediante o por mecanismos genéticos, lógicamente requiere un gasto de energía, lógicamente requiere un trabajo con cofactores, con nutrientes, con vitaminas, con minerales, ¿sí?, que se necesitan en esta producción. Y estas células betapancreáticas no solamente, tienen que recordar, no solamente producen insulina, producen otros componentes que también necesitan vitaminas, minerales, cofactores para producirse. Entonces, si nosotros le estamos dando a esa célula beta pancreático, estamos induciendo a que trabaje de más, lógicamente ella tiene que producir más insulina y además tiene que producir los otros neurotransmisores y las otras hormonas que van a estar encargadas de otras funciones. Fíjese todo el trabajo del páncreas. Desde el punto de vista endocrino, tiene que producir flujo pancreático. Enzimas, ¿para qué? Para que ese flujo pancreático vaya al intestino delgado, y se puedan digerir los alimentos que van a entrar posteriormente a la sangre y van a pasar. Pero también tiene un trabajo endocrino, tiene que producir insulina, tiene que producir glucagón, tiene que producir neurotransmisores. O sea, fíjense el trabajo abismal que tiene las células beta pancreáticas del páncreas. Entonces, estas células, si nosotros le aumentamos la glucosa, también se estresan. Ellas también tienen un retículo endoplásmico donde unen los aminoácidos para formar proteína. La insulina es una proteína, por lo tanto, esta se ensambla en el retículo endoplásmico. Cuando las otras células del cuerpo no responden a la insulina de las células beta, el retículo endoplásmico de las células beta comenzará a hacer insulinas o va a comenzar a hacer muchas llaves, que es lo que aquí dándole el apodo a la insulina, es una llave, a elaborar esta insulina en altas cantidades, a montones, en un intento de corregir esa glucosa. Porque el páncreas, por mecanismos nerviosos, pues induce o instruye que la producción de insulina no está siendo la adecuada, por eso es que hay glucosa elevada en la sangre. Entonces empieza a producir insulina de más, en un intento de corregir la glucosa que debe haber en sangre. Y tratará desesperadamente de mandar millones de llaves para que las células abran sus puertas a la glucosa. Pero las otras células se van a resistir cada vez más al verse sobrecargadas de glucosa y grasa. Fíjense aquí la importancia de comprender este problema. Finalmente, el retículo endoplásmico de las células beta también se estresa y no puede hacer sus funciones de ensamblaje adecuadamente. Cuando esto sucede, pues lógicamente se manda una señal a la célula beta para que se autodestruya, ya que en un intento se destruyen aquellas células que no pueden trabajar adecuadamente. Ya cuando el sistema inmune empieza a ver todo este reguero, pues empieza a mandar un estímulo para que estas células generen apoptosis, se autodestruyan y pues se logre reducir este problema. Por eso nosotros cuando vamos a hacer algún estudio, algún análisis para corroborar si hay diabetes o en qué fase de la diabetes se encuentra el paciente, nosotros debemos hacer un estudio de las células beta pancreáticas. A ver cuántas células beta pancreáticas, pues, o qué porcentaje tenemos disponibles, ¿sí? Para ver con qué calidad podemos nosotros llevar esta enfermedad. Una tercera hipótesis viene dada por la demanda de insulina debido al alto consumo de carbohidratos. Se plantea que el páncreas se desgasta ya que no puede cumplir con la demanda de insulina
y el páncreas comienza a producir una insulina de baja calidad, que no es reconocida por la célula. O sea que la célula puede generar receptores que no reconozcan a la insulina, pero si la célula es bondadosa y no lo hace, pues el páncreas puede producir una insulina de baja calidad, una insulina deforme, ¿sí? Que sea la insulina la que no reconoce pues, los receptores de esta célula. Entonces, pueden ocurrir estas tres hipótesis por separadas o juntas, ¿sí? Como consecuencia de todos los factores que hemos mencionado pues anteriormente.